Bueno, bien. Segunda parte de esta jornada de la palabra. La verdad que no sé cómo lo están viviendo. Yo creo que son puntos muy importantes, muy determinantes para los días, para definir. Recién cuando oí acerca de este ADN que siempre oímos, eh, y que tiene que ver con Cristo, ¿no? Aprendimos de eso cuando habla de esta multiforme gracia. No es la definición, sino entender qué describe esa multiforme gracia. Y recién decía Lía, lo hablábamos esto hace algunas semanas atrás, bien interesante el concepto de lo que es la vida del cuerpo. Y la multiforme gracia tiene que ver con eso, con que todos deberíamos de tener el mismo ADN. Todos por tener ese ADN tenemos la competencia, o sea, somos competentes para hacer hígado, para hacer estómago, para hacer brazo. O sea, no es que la asignación es para uno, las tenemos todos por el ADN que portamos, pero sí Dios en su gracia y en esa multiforme gracia de expresarse hace que nos repartamos y seamos parte de ese cuerpo, beneficiando el cuerpo por tener el mismo ADN, pero cumpliendo funciones quizás diferentes, pero para una misma gloria, para la expresión de Cristo en la tierra. ¿Ven? De eso se trata el tema de ahondar en esto de ese mismo ADN. Pero ese mismo ADN no viene por divertimento, ese mismo ADN no viene por un show espiritual, ese mismo viene, ese ADN viene por un fundamento eterno y que ya está establecido, que no lo podemos modificar. O sea, no nos podemos volver manipuladores genéticos, ¿sí? ¿Vieron que hay películas que hablan de eso? Viene esto ahora a mi mente. Hay películas que hablan de una manipulación genética en donde suelen salir como ciertas abominaciones, porque es como que se desvirtúa, ¿no? Y aparecen literalmente monstruos. Y literalmente eso es lo que pasa cuando la iglesia no tiene un ADN correcto, ¿sí? Lo que tenemos son como de Walking Dead, ¿no? Muertos vivos, que andan por el mundo sin expresar a Cristo, pero creyendo que es así. Bueno, entonces no tenemos lugar a manipulación genética. Necesitamos tener un solo ADN que es ese Cristo y en esa multiforme gracia que tampoco la definimos nosotros. ¿Vieron cuando nosotros decimos, uy, pero a mí me gustaría hacer esto? No, ese ADN te va a llevar a hacer lo que tenés que hacer por causa del ADN, no por gustos. ¿Eh? No es por gustos, no es por anhelos, sino que es lo que Dios determina. O sea, es como que hay que darle lugar al ADN. ¿Sí? ¿Para dónde nos lleva? Por eso cuando hablamos de subjetividad, lo que hablamos es de esto, de no desvirtuar o de no manipular ese gen, ese ADN, para no ser lo que queremos, ni entender lo que queremos, sino lo que ese ADN ya tiene como información. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo soy un biólogo más. O sea, pero no es mi tema, ¿no? Pero alguien me dijo licenciado en casi todo. Así que nada, siempre es importante porque, a ver, como dijo el apóstol Noé, tenemos un cuerpo y tenemos la necesidad de saber cómo funciona. ¿Sí? Pertenecemos a un cuerpo y tenemos la imperiosa necesidad de saber cómo funciona. Si no, no lo vamos a saber cuidar, ¿sí? No lo vamos a saber nutrir. Hablábamos, hasta ahora venimos hablando, ¿recuerdan? De un ambiente propicio que debe ser la iglesia, con hombres y mujeres que van madurando y entendiendo la vida de la fe, para qué es, por qué hemos nacido. Eso genera un remanente, no de cualquier manera, sino como Dios ya lo definió, hombres santos, perfeccionados, que para eso también está la iglesia, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y ahora quedamos en ver esto que es la gloria de Dios, que decimos que Dios no define, Dios no dice, yo soy esto. ¿Vieron cuando el Señor dice, yo soy el que soy? No está dando una definición, está dando una descripción. Ahora, ¿qué es ese yo soy el que soy? O sea, es
impensado, humanamente no tiene dimensión. Por eso a Dios no lo podemos enfrascar en una definición. Y Él tampoco lo hace. Cuando Dios habla de su amor, no define. Él es amor. ¿Pero qué es el amor de Dios? Cuando Él dice, ¿qué es la gloria? Porque nosotros lo podemos llevar a algo subjetivo, ¿no? Estuve en una reunión y bajó la gloria de Dios. ¿Y qué es eso? No, porque todos empezaron a llorar. Y es muy subjetivo. O sea, yo he ido a lugares donde lloran y no bajó la gloria de Dios. O sea, es muy subjetivo. Entonces, entender qué es lo que para Dios es la gloria es muy importante. Yo creo que la iglesia no ha tenido una manifestación poderosa en el mundo porque ha sido muy subjetiva. Líderes mundiales y creyentes de todo tipo, pensando en lo que puede ser, entonces no termina de lograr dar esa dimensión de expresión de lo que Dios quiere producir. Por eso es que estamos en tiempos como estos, en donde le damos valor a este tiempo. Me gustó lo que decía Enrique hoy, en lo que creo me entreno, y esa es la idea. A ver, tristemente, ¿cuánta gente no sabe ni en lo que está creyendo, pero está asistiendo sin entender qué es entrenamiento? ¿Sí? Que nos entrena, que nos nutre, que nos permite ser más capaces, más exactos, más competentes, como dice la palabra, ministros competentes de este nuevo pacto. Y es eso, lo que hace que seamos competentes es Cristo en nosotros, no nosotros. Nosotros no podemos llegar a expresar, ¿sí?, lo que Dios quiere si no es por su gracia y por este ADN que es de Cristo. Podemos tener la voluntad, pero esa voluntad nos va a llevar ¿a qué? A hacer algo que a nosotros nos parece y nos va a terminar frustrando. Y muchas personas en el mundo, generación tras generación, viven de esta manera. Por eso vuelvo a esto de la teología, entender la teología de Dios. ¿De qué habla cuando habla de su iglesia? ¿De qué habla cuando habla de su gloria? ¿De qué habla cuando habla de su multiforme gracia? ¿Sí? ¿Qué es en realidad? ¿Cuál es la descripción? No la definición. ¿Cuál es la descripción? Ahora, cuando hablamos de gloria, ¿qué es lo que describe Dios en su palabra acerca de la gloria? Porque, a ver, una de las cosas que nosotros cuando llegamos al Evangelio no desconocemos es la Biblia. La gente cuando llega a la iglesia sabe que hay una Biblia, ¿sí? No desconoce. Es más, hay gente que ha leído la Biblia sin ir a la iglesia, ¿sí? Yo tengo una tía mía que hace unos años me llamó, me dice, hola Jorgito, ¿cómo estás? Bien, bien. Le digo, ¿sabés que empecé a leer la Biblia? Sí, pero ella no se congrega nada, o sea, pero empezó a leer la Biblia, ¿no? Y ya enseguida, yo creo que lo conté, y me dice, la verdad que me mintieron, ¿no? Por teléfono, me llamaron una noche, me mintieron porque acá dice que no podemos comer ni mariscos, ni moluscos, y ¿cómo? Dice, y yo todo lo que como, digo, no, digo, tía, ¿qué estás leyendo, tía? Bueno, y claro, estaba leyendo la parte donde Dios establecía por un cuidado sanitario al pueblo que no comiera ese tipo de animales o de moluscos, ¿sí? Porque al no tener ¿cómo es? La conservación adecuada, podría enfermar al pueblo y había una mortandad muy grande. O sea, era un cuidado sanitario para ese tiempo, cuando el Señor nos dice, no comeréis esto, no comeréis animales de 3 pezuñas. O sea, ¿por qué? Porque era un cuidado sanitario, no era una idea de Dios loca. ¿Se entiende? O sea, eso, cortarse el prepucio los varones, no era una moda, era para mantener libre la cabeza del prepucio y que no se contaminara y al tener relaciones no enfermaran a las mujeres. Era todo a nivel sanitario, ¿sí? Eso algún día lo vamos a hablar, es bien interesante. Pero cuando me llamó y me dijo, no, tía, pero es por esto. Ah, yo pensé que ya no podía comer más, ¿sí? Ni carne de cerdo, o sea, ya se había preocupado porque no podía comer, ¿eh? Y claro, porque agarró la Biblia y la leía como un libro, ¿sí? Si bien es un libro, pero tiene declaraciones de una eternidad,
de algo que Dios estableció para un tiempo, para una forma, para lo que Él determinó. Entonces, ¿qué es lo que no ignoramos muchos de los seres humanos cuando llegamos a la iglesia? No ignoramos la Biblia, pero sí ignoramos a Dios. No conocemos a Dios. Muchos de nosotros decimos, la verdad que lo que estoy escuchando hoy nunca conocí a Dios. Y sí, es parte de no conocerlo a Él. ¿Cómo es Él? Ahora, hay muchísima gente que conoce toda la Biblia, pero ignora los sistemas de Dios. ¿Ven? Eso que Dios establecía a través de un nivel sanitario, un sistema es un sistema que Él provocaba para que su pueblo no muriera por enfermedades. Pero era un sistema de Dios. Claro, ¿por qué esto? Claro, porque ignoramos cuál es la función por la cual Dios habló en ese tiempo eso. Ahora, desde que caminamos en la vida de la fe hasta llegar a cierta madurez o a un nivel de madurez, a la medida, como dice la palabra, del varón perfecto, ¿qué es lo que se trata? O sea, tratamos de lograr una gloria ascendente, ¿sí? De poder hacer, ¿por qué? Por conocimiento, por entendimiento y por sabiduría. Todo esto es madurez espiritual, cuando hablamos de entendimiento, sabiduría, conocimiento. ¿Todo esto para qué? Para hacer retroceder los sistemas de ignorancia que tenemos. Todo lo que ignoramos, cuando empezamos a conocerlo, lo que retrocede es lo que ignoramos. Ahora empieza a haber un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría de eso, y eso nos lleva a una madurez mayor. Eso nos permite estar mucho más establecidos en el Señor. Ahora, ¿cómo sé que estoy creciendo en Cristo? ¿Cómo sé que estoy madurando en Cristo? ¿Cómo sé que estoy logrando tener mayor sabiduría? Eso es lo importante. Eso es entender. Hay veces creemos que permanecer en un lugar sin faltar, o sea, parece como que hemos logrado madurez. Y en algún aspecto sí, pero en un aspecto muy mínimo. La realidad de madurar en Cristo, a ver, diga conmigo, tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias, ¿sí? De esa madurez. Y esto solo no se refleja a nivel individual. Es importante. Cuando logro conocimiento, entendimiento y sabiduría, debe haber una evidencia. ¿En qué? En mi vida. Pero no solo en mi vida. Porque si conformo un matrimonio, debe de haber evidencias por ese ADN de que hay. Y si tengo una familia, mucho más. Y de ahí paso a ser parte de la iglesia. Porque la iglesia en la vida del ser humano no va primero. La iglesia no va primero en la vida del ser humano. En la vida del ser humano lo primero que va es esta expresión y evidencia de Cristo para luego conformar el matrimonio, para luego conformar la familia y que se disfrute esa evidencia en la iglesia. En la iglesia se debe de disfrutar la evidencia de esa madurez, crecimiento y sabiduría que viene de Cristo. No se puede padecer la vida de personas en la iglesia que tienen 10 años, 15 años, 20 años de congregado. Se puede llegar a soportar y a padecer los nuevos nacidos. ¿Se entiende? Los nuevos nacidos sí tienen como el permiso de hacerse encima, de que tengamos que cambiarlos, de que tengamos que... Pero los que ya tenemos tiempo, tiene que haber evidencias de eso. Marcada evidencia. Y en todos los aspectos. No en uno. ¿Sí? Yo cuando ando solo soy bárbaro. Me junto con mi esposo, es un desastre. No. Ahí hay algo que está. ¿Ven? Está faltando. Yo oí muchas veces esto. La verdad que qué maravilloso que es su marido en el predicando, ¿no? Sí, en mi casa no lo podemos ni ver. O sea, hay algo que debe de equilibrarse en
todos los aspectos de la vida de una persona. En todo. Y en todo. Y en todo. No es solo bueno, es bueno hablando del Señor. No, en todo, como se decía hoy, un nivel de amabilidad, de comprensión, de saber oír, de saber callar, de saber hablar en el tiempo, de lo que decir. O sea, hay un equilibrio que produce ese ADN. El ADN logra un equilibrio que no es el que nosotros decimos. No es el que nosotros, como decíamos, che, bueno, yo soy así. O yo soy igual que mi papá. No, o sea, si es como Cristo, como el Señor, bárbaro. Pero si es como tu papá natural, que por ahí fue un desastre, no. Porque nuestro ADN nuestro ADN ahora en Cristo, nuevos nacidos, es por el Señor. Hoy entendemos, yo siempre digo que cuesta entender esta parte, ¿no? Casi de nuestro nacimiento biológico. O sea, es como que por ahí suene como frío yo, ¿no? O sea, mis padres sí, pero fueron un vehículo. Fueron un vehículo. Yo creo que eso también nos va dando cierto equilibrio emocional. Entender y estar claro, ¿sí? De que nuestros papás no son a ver, y es triste decir, como la gran cosa. No, el Señor es quien nos creó y nos determinó. Claro que amamos y respetamos a nuestros, pero quizás si nos enfocamos demasiado humanamente en esa biología, sentimentalmente nos juega en contra. ¿Se entiende? O sea, ya está, a Dios le plació, para hacer la más práctica, a Dios le plació que cada uno de nosotros estemos acá, punto. Y mi mamá, y tu mamá fue el vehículo por donde saliste. Es maravillosa, pero nos tenemos que sacar esa carga emocional de la familia terrenal. ¿Se entiende? Porque eso nos juega y mucho en contra. No estoy diciendo no amen a sus padres, aborrezcan a sus abuelos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que simplemente todos venimos porque a Dios le plació. Y eso es muy importante a la hora de empezar a disponer nuestra vida, a reconocer nuestra vida, a morir a nuestras cosas, ¿sí? Porque para eso fuimos creados, para que Él sea expresado. Sí nos metió en una familia, sí fuimos parte de padres. Claro que sí, es la forma en la que Dios opera y nos dio lugar para eso. Pero entender todos estos puntos nos va dando cierta libertad también de entendimiento. No nos embota en el emocionalismo. Ahora, decíamos que cuando maduramos a esta vida y vamos cobrando entendimiento, lo que se aleja de nuestra vida es la ignorancia. O sea, lo que ignorábamos comienza a perder terreno y retrocede. Vuelvo a esto. No solo se refleja a nivel individual, sino que se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Individual, matrimonial, familiar, ni que hablar en la expresión de lo que es la iglesia. O sea, digan conmigo, ahí nos tienen que disfrutar. En la iglesia nos tienen que disfrutar. ¿Ven? Vuelvo a esto, nos pueden llegar a padecer en el primer momento porque, bueno, estamos recién nacidos, ¿sí? Y vamos caminando en esto. Pero los que ya tienen años, tenemos que enterarnos que venimos a la iglesia y que tenemos que ser la expresión de ese producto llamado Cristo en la tierra. Mencionamos gloria y no lo vamos a ver por definición, como decíamos, sino por descripción. Lucas 6, 43, 44. A ver cómo describe Lucas. Y es importante porque es Lucas, el médico, el que entiende. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Se entiende? Está clarito, ¿no? Cada árbol se conoce por su fruto. Ya hay una descripción. Acá no está hablando una parábola, es una descripción. ¿Sí? Cada árbol se conoce por su fruto.
¿Mm? Ahora, ¿qué es cuando hablamos de la gloria? La gloria es la esencia y la sustancia de algo vivo que cuando se expresa asegura su permanencia. ¿Recuerdan que estamos hablando de un remanente? Es una sustancia de algo vivo que cuando se expresa asegura su permanencia. Lo que está diciendo el Señor acá es que la fruta o el fruto es la gloria del árbol. ¿Se entiende? La gloria del árbol, la sustancia que lo va a hacer permanecer como un remanente, es la fruta, es el fruto. Es importante. La gloria del árbol es el fruto. Ahora, ¿el árbol se come el fruto? Es importante. La gloria del árbol es el fruto que da, pero el árbol no se come esa gloria. Esa gloria la comparte, porque está dando un fruto. ¿Está? Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahí aplicamos entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Está? Entonces lo que va a hacer, a ver, miren qué práctico que es. Lo que va a hacer que un árbol sobreviva, subsista, se arraigue, se aferre en un lugar, en una posición, ¿para qué va a ser? Es práctico, ¿no? Si somos parte de la iglesia, tenemos la intención de arraigarnos, de cobrar vida allí, de nutrirnos allí. Si es sí, tiene que ser para algo. Porque estar para dar sombra es para dar fruto. Por eso es que cuando decimos que somos parte de lo que llamamos la iglesia, tenemos que entender para qué estamos ahí. Porque si no, estamos para hacer sombra. Pero la realidad cuando nos empezamos a congregar, que ignoramos, es que comenzamos para cobrar arraigue, para nutrirnos y para dar el fruto que ese lugar está produciendo. De lo contrario, claro, ahora entiendo un poquito cuando el Señor secó la higuera, ¿no? Y yo decía, qué mala onda el Señor, porque lo que tenía que valer, lo que la higuera no había dado era fruto. Entonces esa es un poco la idea de que cuando nosotros nos aferramos, arraigamos y entendemos la visión de la iglesia que es Cristo, es porque estamos para dar un fruto, no para sentirnos bien, no para hacer sombra, no para tomar un lugar, no, para dar fruto. ¿Mm? Entonces, para eso el árbol va a subsistir. Entonces, ¿qué dijimos? Que la gloria del árbol es bien importante. O sea, si no tiene fruto, no tiene gloria, es sombra, no tiene gloria. Si no tiene fruto, no tiene gloria. Es bien importante, ¿eh? Escuche, Gálatas 5:22 arranca desde el principio, pero más el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Más el fruto. Muchos dicen los frutos del Espíritu. No, es un fruto. Pero vuelvo a ver, Dios siempre describe, cuando dice fruto, pero el fruto del Espíritu encierra un montón de virtudes, ¿no? Un fruto encierra muchas virtudes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ve? ¿Sigue?
Entonces, dice, andad en el Espíritu y su fruto, escuchen lo que es andad en el Espíritu. Es la mayor expresión de la vida de Cristo en nosotros. Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor. ¿Qué es eso? Podría haber puesto Cristo, pero para que a nosotros nos caiga un poco más la ficha, dice, todo eso es el fruto. El fruto es todo lo que está escrito ahí, pero se los digo así porque lo que produce andar en el Espíritu, produce eso. O sea, arraigarse, nutrirse y establecerse para dar el fruto va a expresar toda esa abundancia. O sea, no es que estoy para mejorar mis días, sino que estoy para dar un fruto, y no cualquier fruto, el fruto que define andar en el Espíritu. Por eso estamos hablando de que no es es descripción, se describe, es mucho. O sea, Cristo es todo eso. Amor, gozo, paz, templanza. Todo eso es, y mucho más. ¿Ven? Entonces, Pablo está definiendo eso. Cuando el árbol da fruto, ¿qué es lo que no puede hacer el árbol cuando da fruto? Lo dijimos. ¿Por qué? Porque el árbol está dando un fruto para que otros puedan comer de su gloria. ¿Recuerdan que el fruto es la gloria del árbol? ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese fruto? Disfrutarlo. Disfrutar es dividir y comer. Eso es disfrutar. Dividir y comer. Entonces, ¿recuerdan el pasaje cuando el Señor dijo, yo parto, ¿sí? Para que ustedes coman, ¿sí? Y tengan de este pan. ¿Qué era el pan? Cristo. Que por vosotros es partido. O sea, el disfrutar tiene que ver con partir el fruto y comerlo y compartirlo. Ahora, fíjense qué interesante, los árboles no pueden comer su fruto, ¿por qué? Porque el fruto es la gloria que el árbol da para que otros puedan comer y disfrutar de ese fruto. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Nosotros tenemos que dar ese fruto para que otros puedan comer de nosotros. Y pueda haber, recuerden que estamos hablando de un remanente, porque conforme a cómo nos nutrimos, conforme a cómo vamos creciendo y vamos madurando, es lo que comemos. Vieron que ahora se dice mucho, somos lo que comemos, y eso es bien espiritual. Somos lo que comemos. Entonces, ¿de qué estamos disfrutando en este tiempo? No puedo disfrutar de cualquier cosa, porque es comer. Yo disfruto hacer esto. ¿Está maximizando la vida de aquel que nos llamó, de lo que yo estoy disfrutando hoy? O sea, cuando vamos por este ADN siendo transformados, ya no podemos disfrutar de cualquier cosa. Tenemos que disfrutar de aquello que va a producir gloria, o sea, fruto, para que otros puedan comer. Yo disfruto hacer tal cosa. Bueno, ahora vamos a examinar de qué estamos disfrutando. Este es un tiempo de disfrute, se supone. Nos alimentamos, comemos. Esto es importante, esto da vitalidad a lo que están. Pero eso es ¿para qué? Para que permanezca el género. En este caso, siempre que en la fruta está la semilla. Alguna vez se nos dijo hace muchos años
El día que te dan una naranja, nunca más necesitas comprar naranja, a no ser que escupas toda la semilla y las tires. Porque en una naranja, en un fruto, ya está para el resto de tus días todas las naranjas que precises. El tema es que nosotros no hacemos eso. No nos ponemos a plantar para tener naranja. Vamos a la verdulería, es más fácil. Pero el día que Dios te dio una fruta que comas, ya está. No es necesario que te la dé más porque la tenés que producir. Te dio la semilla. Escuche esta descripción. Esta descripción no fue idea ni de Cristo ni de los apóstoles. Esto del fruto. Esto viene de antes. ¿Le suena fruto? Que se disfrutó cuando no se tenía que disfrutar. No es un invento esto del Señor ahora. Esto viene del huerto, cuando se comió de un fruto que no se debía de haber comido. Todo va como tiene que ir cobrando eje, ¿sí? En la vida del entendimiento. Entonces comenzó mucho antes. Debemos por eso de tener cuidado con lo que disfrutamos, porque el resultado de lo que comemos es el resultado de lo que somos. Ahora bien, nosotros necesitamos entender que la transformación de la vida de una persona viene por cómo va a comenzar a nutrirse, ¿sí? Si a nosotros nos mandan a hacer un tratamiento o una dieta y va a constar de lo que vamos a ingerir, ya no podemos disfrutar, Bueno, yo me clavo todos los días esto, total, yo quiero disfrutar, pero no voy a ir en contra de la dieta. O sea, necesito que mi ingesta sea acorde a lo que necesito producir, al resultado, al fruto de lo que se espera. ¿Ven? Entonces, por eso es que ya no se disfruta de todo lo que quiero, sino de lo que tengo que disfrutar para ese envío, para ese propósito. Por eso tiene que ver con la ingesta. Ahora, si la gloria del árbol es el fruto, en cuanto a Dios, ¿cuál sería la gloria de Dios? No es para que lo digan, Sus hijos, mejor dicho, su hijo. Exactamente. Entonces, Dios como el árbol de la vida, ¿ven? Adán comió de un árbol que no era el árbol de vida. Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comió un fruto, pero no lo terminamos disfrutando. Los terminamos padeciendo, porque ahí heredamos el pecado. Entonces, Dios, como el árbol de la vida, está lleno de riquezas. O sea, comer del fruto del árbol hubiera cambiado toda la historia. Pero se disfrutó de otro fruto, que no debía de haberse disfrutado. Y fíjense cómo es Dios, ¿no? Por eso decimos que a Dios no lo podemos definir, y eso nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar profundamente cada vez que vamos a orar, vamos a expresarnos, vamos a declarar algo al Señor. Imagínense que cuando decíamos hoy, el Señor le dijo a Moisés, vos andá a Faraón y decile, ¿y quién me mandó? Vos decile que el gran yo soy, y te va a entender. Es que en el mundo espiritual, cuando se habla de gobierno, es donde se entiende verdaderamente la expresión. A Dios no lo podemos encerrar en algo. ¿Vieron cuando a veces decimos, Dios es omnipotente? Y Dios dice, bueno, o sea, es chiquitito eso, es chiquitito, pero si a ustedes les cierra un poquito lo que soy, está bien. ¿Se entiende? O sea, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios dice, pero eso es como decirme, yo soy buena onda. O sea, es muy chiquitito. Todo lo que expresamos humanamente sobre Dios es todo muy chico, todo muy precario. Pero Dios es como que se abstrae y dice, está bien,
yo entiendo lo que quieren y quiero que entiendan mi dimensión. Entonces, si a ustedes les cierra que soy omnisciente, que soy omnipotente, que soy todo, si eso a ustedes les da una visión un poco más clara y contundente de lo que soy, está bárbaro. Yo me abstraigo a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero él es mucho más. Pero dicen, yo voy a entender y en esto les voy a dar una mano. Entonces, no alcanza. O sea, no alcanza para describir a Dios eso, porque son palabras humanas, no son eternas. Omnisciente, omnipotente, eso es de nosotros para cuadrar a Dios, pero diga conmigo, no alcanza. No alcanza. Nos permite una medida de entendimiento, eso, de Dios. Una pequeña medida de entendimiento. A ver, porque Él no se definió así. Él no dijo, yo soy omnisciente. Él no se definió. Nosotros lo terminamos definiendo, vuelvo a esto, para tener una pequeña medida de lo que Él es. Ahora bien, cuando me conozcan, por eso es que Dios dice, la vida eterna es que me conozcan, o dice, que te conozcan a ti, dice el Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando me conozcan, van a disfrutar de eso que ustedes dicen omnisciencia, eso que ustedes dicen omnipotencia. O sea, ¿vieron cuando dijimos que Juan, estando en el Espíritu, cayó como muerto cuando vio al Señor? O sea, es un poco eso. O sea, solo cuando me conozcan, porque si de oídas te hemos oído, no lo vamos a disfrutar, no lo vamos a comer. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que se disfruta y se come para sostener el género? O sea, para que eso siga, para que no se licúe, para que no se diluya. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros verdaderamente conocemos al Señor, pero ahí es donde cobramos dimensión y ese remanente comienza a generarse. Mientras esa dimensión nos llega a nosotros y nosotros tenemos un Dios que es bueno, que hay veces hace milagros en las iglesias. Uno estaba ciego, le dio la vista, uno vino con un cáncer, lo sanó, y sí, ¿vieron? Es como una dimensión muy leve de Dios. Pero cuando me conozcan a mí, van a dimensionar todo eso al nivel que necesita ser dimensionado. O sea, imagínense si nosotros vivimos de show en show y no de estar establecidos por una palabra que nos direccione. Y no llegamos nunca a dimensionar a Dios. Dios queda así, muy chiquito. Por eso es necesario conocerle directamente a Él. Y esto es por el Espíritu, no es algo... Y es por gracia, porque lo hace Él, que lo podamos conocer. Lo hace Él. Entonces, Dios se abstrae de esos atributos para permitirnos, aunque esos nombres, como digo, le queden chiquitos, pero es como que un poco para que se entienda. Si les ayuda, bien. Ahora, acerca de Dios en el cielo, escuche. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios en el cielo, no hay dudas de su expresión. Los ancianos, 24 horas, cantando y adorando, ¿sí? Se reconoce, la gloria de Dios está reconocida. Los ángeles reconocen al Señor y dicen, gloria al Rey, y todo el tiempo. O sea, hay una manifestación maravillosa de su gloria en los cielos. ¿Y en la tierra? Porque la idea de Dios fue darse a conocer en la tierra. Entonces, en el cielo, su gloria indiscutida. ¿Y en la tierra? En la tierra lo que Él va a producir, dice que Él ha creado. Fíjese, mire, Dios ha creado todas las cosas. Todo lo que vemos, Dios lo ha creado. Pero es muy importante entender esto. Y no es de la misma naturaleza, porque Dios es espíritu y todo lo creado tiene sustancia. ¿Cómo puede hacer? ¿No? Bueno, porque es Dios. Él lo puede hacer. Y dice que Él crea al hombre, es algo que venimos hablando y compartiendo los sábados. Dice que Él creó al hombre el séptimo día, ¿sí? Con materia,
Por eso rápidamente hicieron el concilio, ¿sí? Allí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para resolver un problema que Dios tenía. Esto lo venimos oyendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el problema? Dios es espíritu. ¿Quiere darse a conocer en el mundo? No tiene la forma de hacerlo. Crea al hombre. ¿Qué hace el hombre? Come del fruto que no tiene que comer. Ya ahora hay dos problemas. Dios tiene un problema y el hombre tiene otro problema. De un problemita que tenía, ahora tiene dos problemas. ¿Cómo se soluciona el problema? Con una cruz. Con un hijo que vuelve a darle lugar al hombre para hacer la expresión de Dios en la tierra. Que esa sustancia pueda nuevamente expresar su gloria. ¿Recuerdan que dijimos en el cielo la gloria de Dios es reconocida? No hay problema. El tema es en la tierra. ¿Cómo se da esto? Hagamos al hombre. Entonces la Biblia, como dice, comenzó con un problema, creó al hombre sin problema. Recuerden que el hombre fue creado sin problemas. Cuando come de lo que no tiene que comer, se mete en un problema, pierde, sale de la familia de Dios. Entonces Dios tiene un problema y el hombre tiene un problema. Ahora, gracias a Dios, como dijimos, hay una cruz donde Dios por medio de su Hijo nos puede traer a la vida. Ahora, ¿cuál es la tarea? Es dejar de ser creyentes, alguno diría problemáticos, y poder ser una solución para este problema de Dios. Para eso nos congregamos, para ser una solución para ese problema que Dios tiene, como envases de solución, para que Dios sea conocido. ¿A través de qué? Del fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu, como dice Pablo, está en nosotros, ese fruto del Espíritu es la gloria de Dios expresándose en la tierra. Decíamos que la fruta es la gloria del árbol. La gloria de Dios es la expresión de ese fruto del Espíritu, que no es ni más ni menos que su Hijo. Entonces, fíjense en esto. Si vamos a pensar en un ambiente propicio para tener un remanente, ¿qué van a demandar los hijos que nazcan? Que nosotros como frutos seamos partidos y que ellos puedan. Los hijos vienen a comer del fruto. Si no hay fruto, los hijos se ingestan mal, comen mal. No puede haber un montón de hermanos cabrones, enojones, mal llevados, porque van a comer eso. Por eso arrancamos hablando de que el primer paso de sacar de la ignorancia al nuevo nacido es en el amor. Y no hay mejor expresión que por el fruto del Espíritu. Amor, gozo, templanza, benignidad, mansedumbre. Eso es lo que la iglesia debe expresar. Porque Dios dice, si eso se expresa, mi remanente se va a reproducir y no se va a diluir. Va a permanecer en la sustancia para lo cual lo creé y de la forma en que lo quiero expresar. Los hijos van a comer del fruto de los padres. ¿Para qué? Para que cuando los hijos crezcan, la multiplicación no se degrade, no se diluya. Esa es la necesidad que tenemos. Sean parte del remanente. Por eso el mensaje de Dios, siempre lo dice el apóstol, el mensaje de Dios cuando nos da un hijo es porque no alcanza con nosotros. No alcanza con nosotros. Él necesita seguir. Por eso nos da un hijo. O nos da hijos. No me alcanzas.
Por eso es que la iglesia tiene por comisión no producir creyentes que solamente se sienten a oír, sino que produzcan este remanente y este ADN, como se nos explicó recién. Seamos una medida más condensada de lo que Dios quiere producir. Ahora, ¿por qué? Y ya termino con esto. Para hacer una mayor medida de justicia de Dios. ¿Dónde? Donde nos toque estar. Ahí sí toma lugar, ¿no? Esto, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? Yo traje un montón de gente. No. Por los frutos del Espíritu. Por eso la gloria de Dios es el fruto del Espíritu. Es la expresión. La palabra dice, ¿sí? Que el fruto se llama de muchas maneras, ¿no? Como leímos recién. Templanza, benignidad, mansedumbre, amor, paz, gozo. Se llama de muchas formas, pero es uno. Juan 17:20, y con esto terminamos. 17:20 al 23 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Este es el Señor hablando. Por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. La gloria que me diste, yo también les he dado a ellos. Es la persona de Cristo en nosotros. La gloria de Dios no es un buen tiempo en el culto, la gloria de Dios no es que todos lloren en un culto, la gloria de Dios es la expresión del Hijo a través de nuestras vidas, para que el mundo pueda ver y pueda reconocer que hay un Dios, pero que ese Dios también necesita dejar un remanente sin diluir, y esto es por el Espíritu.